¿Cuál es tu nombre? Yo soy Rodolfo Lojero. Rodolfo, gracias por esta entrevista. Estábamos hablando un poquito del Libro de Mormón y de Doctrinas y Convenios, dos libros canónicos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Te comentaba yo que en mi blog Club de Pensadores Universales, tengo planeado subir el capítulo 2 del libro de Jacob, que habla un poquito del orgullo y de la castidad, ¿no? Sí. Y luego te comentaba que en mi blog tengo una entrada, El Sueño de Leí, que tiene muchas visitas, tiene casi más de 1000 visitas. Mi blog es laico, mi blog incluye literatura, filosofía, pero también religión. Y te comentaba de la sección 88 de Doctrinas y Convenios, que es una sección donde se explica de manera muy interesante qué va a pasar después cuando el Señor reparta las mansiones o las muchas moradas en 3 grados de gloria. Habla de los grados de gloria, habla de los cuerpos, de las glorias que los cuerpos resucitados van a tener. ¿Qué me puedes agregar a esto, Loquero? Coméntame. Bueno, en este caso, como se describe en la sección, hay 3 grados en las mansiones de los cielos. En la sección 88 de En la sección 88. El primer reino es el reino celestial, que es semejante a la gloria de las estrellas. En este caso, como una estrella difiere de otra en gloria, cada uno tendrá su grado en el reino celestial. Las personas que van al grado celestial son aquellas personas que fueron cegadas por las artimañas del mundo y no fueron fieles en mantener los principios de Dios. En este caso, son aquellas personas que se preocuparon más por cometer pecados en toda clase de actos que el Señor desaprueba. Son aquellas personas que apenas por el arrepentimiento que llegaron a tener a finales de sus días son limpiados por la purificación que se va a hacer en el infierno, en el mundo de los espíritus, el cual los va a entregar por un tiempo, van a estar ahí, pero como se arrepentirán en ese estado, van a heredar el reino celestial. El grado que le sigue es la gloria terrestre. En este nos habla de aquellas personas que fueron valientes y tuvieron el testimonio del Señor. Aquellas personas que siguieron los principios de Dios, pero no se esforzaron en guardar todos los convenios. Fueron fieles en todos los principios del Señor, pero no guardaron todos sus convenios. Son aquellas personas que no alcanzaron un bautismo, pero que aún así buscaron seguir siempre la cena del Señor. Aquellos que no efectuaban, además del bautismo, no se les ponían las manos para recibir el Espíritu Santo, ni que tuvieron el matrimonio celestial que fue decretado de la fundación del mundo. Estas personas van a estar en un grado de gloria todavía superior, el cual es semejante a la luna. El último grado, el más alto de todos, es la gloria celestial, el cual nos habla de aquellas personas que guardaron todos sus convenios y se esforzaron todos sus días en guardar los mandamientos de Dios. En otra sección nos dice que solo hay un modo para heredar esa gloria. Son aquellas personas que alcanzaron a tal grado la perfección, como lo han llegado a hacer algunos profetas, que fueron llevados al cielo sin probar la muerte, o son aquellas personas que guardaron bajo el Santo Espíritu de la promesa el casamiento celestial. Ese estado se le llama también exaltación, porque es, como dice, exaltado significa que está por encima de las demás glorias. Se preguntará a la gente cómo va a estar la gente en ese estado. Es un estado de gran gozo en la presencia de nuestro Padre. Los grados de gloria difieren cada uno.
todos los que entren al grado de gloria celestial podrán morar en presencia de nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo. Mas los que están en la gloria de los terrestres, que solo recibieron una ley terrestre, van a poder recibir la administración de Jesucristo, mas no del Padre. Y aquellos que no fueron valientes en seguir los mandamientos de Dios, que están en la gloria celestial, no tendrán porción en parte ni de nuestro Señor Jesucristo ni nuestro Padre Celestial. Solamente ángeles lo ministrarán y solo lo tendrán la influencia del Espíritu. Eso es lo que puedo decirle yo con relación a esa sección. Muchas gracias. Me decías, también me recomendaste otro de los libros del Libro de Mormón, ya que el Libro de Mormón es un compendio de varios libros, o podemos llamar capítulos, ¿verdad? Bueno, libros. El segundo Nefi 9. Segundo Nefi 9. ¿Por qué te llama la atención el capítulo 9 del segundo libro de Nefi? En este capítulo, segundo Nefi 9, habla Jacob, hermano menor de Nefi, y nos da en su punto de vista, por como viene siendo otra revelación, todo el plan de salvación desde la fundación del mundo. En ella nos describe de que nosotros, tras haber sido destruidos de la presencia de Dios por la caída de Adán, venimos a ser carnales, sensuales y diabólicos. Estamos prestos para cometer pecado en todos nuestros días. En este capítulo vemos que porque Adán cayó, los hombres siempre van a estar rodeados del pecado. Entonces la amonestación que nos da, en este caso Jacob, nos dice que primero teníamos que tener la expiación del Señor, porque de no haber una expiación infinita y eterna, el primer juicio que vino sobre nosotros tendría que haber permanecido para siempre, de modo que el sepulcro se quedaría con nuestros cuerpos para siempre, y seríamos hijos de ese ángel que cayó, ese ángel al cual conocemos como el diablo. Estaríamos sufriendo como él en ese mundo que fue preparado para todos aquellos que fueron desechados de la presencia de Dios. Fueron aquellos que, como fue la caída de Adán, existimos gracias a eso, pero también nos destituyó de la presencia de Dios. Para eso tuvo que venir Jesucristo a hacer la expiación de todo el género humano. Se entregó su vida por sí mismo y la volvió a tomar, para que así como él murió, también nosotros moriremos. Pero por cuanto él retomó la vida, seremos librados de esa primera muerte, que es la muerte carnal, aquella que vamos a volver al polvo, como se le prometió a Adán después de los días de su vida. Pero hay todavía una segunda muerte, la cual es la muerte espiritual. Esa nos deja la limpieza en Cristo el Señor, siempre y cuando sigamos sus pasos. Entonces el mandamiento que nos da Jacob es arrepentirnos, para que no suframos tal como el diablo está sufriendo, y no sigamos a un ángel que cayó de la presencia de Dios. Él busca que nosotros sigamos todo eso y el arrepentimiento, y después nos habla de que también tenemos que bautizarnos, porque es la forma en que entramos a esa senda, que es una senda que nos manda que progresemos hasta el fin. Al final nos manda que perseveremos. Después de tomar el bautismo no termina todo, porque el bautismo es solamente para la remisión de los pecados que habían cometido hasta entonces. Tras eso, tal vez seguiremos pecando, pero nos podemos todavía arrepentirnos de nuestros pecados. Así que tenemos que perseverar hasta el fin, para que en el postrer día amanezcamos en la mañana de la resurrección de los justos. Muchas gracias, loquero. Finalmente, te quisiera preguntar sobre el sueño de Leí. Es una de las alegorías más
importantes del libro de Mormón. El sueño de Leí está en el primer libro de Nefi, ¿no? Sí. Parece que lo incluyen 2 capítulos salteados. 3 veces se toma el tema. En el primero, capítulo 8 del libro de Nefi, Leí vio la visión del árbol de la vida. Vio un árbol de un aspecto hermoso, cuya descripción no la podía dar exacta. Dijo que tenía una gran gloria y probó después su fruto, el cual era un fruto de lo más dulce, que excedía cualquier dulzura humana que pudiéramos conocer. Entonces él deseó que su familia también participara de él. Entonces vio alrededor suyo a varios hombres, entre los cuales estaba su esposa y sus hijos, y les dijo: vengan, beben de este fruto, haciéndoles señas. Entonces ellos probaron del fruto, mas vio que otro de sus hijos, más otra multitud, no se acercaba, y en ese momento vino un sufrimiento en su mente, porque aquellas personas... Entonces vio que a lo largo de ese árbol había una barra de hierro, la cual llegó a ser una vía para llegar al árbol de la vida. Vio en ese momento que vino un vapor de tinieblas en el que las gentes que se estaban acercando no podían ver nada, y cuando aquellas personas que pasaron por ese vapor de tinieblas, aquellos que se asieron a la barra de hierro para seguir al árbol de la vida, no perecieron, sino que llegaron hasta ahí. Pero aquellas personas que no se aferraron a la barra de hierro son aquellas que fueron llevadas por el vapor de tinieblas, se perdieron en vías de maldad. Entonces vio un gran edificio en el que había una gran multitud burlándose de las personas que participaban de ese fruto. Entonces algunos de los que habían probado el fruto antes estaban felices, pero cuando vieron que las personas de ese gran edificio se estaban burlando de ellos, su semblante también se deprimió y se alejaron. Hubo algunos que tomaron del fruto y permanecieron ante él. Esta es la visión que tuvo. Luego en la visión que tuvo Nefi, también vio un árbol que dijo: es muy distinto al que vio mi papá, porque todavía su gloria está más por arriba de lo que lo había dicho, lo cual equivale a decir que las palabras del mundo no pueden describir cuán glorioso era ese árbol. Le expresó que el árbol de la vida era el amor de nuestro Salvador. Un ángel se lo dijo. En esos días, en esa visión, vio que la barra de hierro era el Evangelio de Dios, el cual venía siendo el Evangelio que seguía a todos, y aquellos que siguieran las palabras del Evangelio no perecerían. El gran edificio con la multitud de personas, ella era la representación de las personas que están en iniquidad, y como las personas se fueron por el vapor de tinieblas, son aquellas que se perdieron en las sendas del pecado. Así es como un ángel le expresó a Nefi lo que significaban esas visiones. Entonces hubo un tercer capítulo en el que se describe el sueño del árbol de la vida, porque Lamán y Lemuel, otros hijos de Leí, ellos no comprendían la palabra de Dios y no la seguían tampoco. Entonces ellos no tenían porción del Espíritu y no podían saber lo que significaba ello. Entonces le preguntaron a su hermano qué significa la visión del árbol que vio nuestro padre. Entonces a él les va explicando que el árbol era el árbol de la vida, que era la representación de aquellos que siguieran a él, se llegarían a heredar el reino de los cielos. El fruto de la vida es el mayor de los dones de Dios, y como nos dice una de las secciones también de Doctrina y Convenios, el mayor de los dones de Dios es tener la vida eterna. Por tanto, el fruto del árbol de la vida es la vida eterna. La barra de hierro volvió a explicarles
es el Evangelio, y aquellos que siguieran la palabra de Dios no se perderían. Entonces se aplicó los tipos de personas que se hicieron a la vara de hierro y llegaron y probaron del fruto. Hay 4 descripciones. Aquellas que probaron del fruto y que cuando las personas se burlaron de que estaban en ese edificio, ellos se gozaron de todos modos, son aquellas personas que al probar la vida eterna tuvieron gran gozo por tenerla, mas no vino pesar tras ellos porque no tenían todavía las pasiones del mundo. Mas las personas que sí tomaron del árbol de la vida, pero cuando se burlaron los demás, vieron que se estaban burlando, se deprimieron, son aquellas personas que tienen los deseos de seguir la vida, de tener la vida eterna, pero que no buscan todavía la palabra de Dios. Las personas que se hicieron a la barra de hierro son aquellas que siguen la palabra de Dios, y los que se alejaron en el vapor de tinieblas son aquellos que siguieron en vías de pecado. Entonces, ese es el estado de las personas en este mundo, aquellos que tienen la vida eterna y se alegran por saber que la palabra de Dios es verdadera, las personas que probando la palabra no se allegan a ella porque sienten que es pesada para ellos, las personas que siguieron aferrándose a la barra son aquellas que siguen la palabra hasta ciertos extremos, y el vapor de tinieblas son aquellos que no llegaron ni siquiera a tener la vida con la palabra del Señor, sino aquellos que solo siguieron una vida de pecado. Gracias.